Les quiero hablar de Anchor.fm. Anchor.fm es donde yo estoy haciendo el podcast. Ahí pueden ir, pueden hacer todo, les distribuyen el podcast a todas las plataformas y les hacen los pagos ahí mismo al podcast. Les digo, trátenlo, a mí me funciona muy bien. Bajen el app o vayan a Anchor.fm y les digo, trátenlo y les va a gustar. ¿Qué es la que hay? Otra semana más. Qué bien. Lo logré. Segundo episodio de este podcast que todavía no sé cómo se llama muy bien. Pero estoy trabajando con eso. Espero que ya en algún momento. Es que no sé, no quiero ponerle un nombre así nada más por ponerle un nombre. Y yo creo que tampoco importa ahora mismo. Lo que importa es que tengo en algún momento siento que quiero sentarme aquí y hablarles de algo en particular y vengo y lo hago. Y cuando esto lo vaya a subir, me voy a sentar, lo voy a organizar y le voy a poner su nombre y va a ser de acuerdo al contenido y todo va a estar bien, espero. Ahora sí me concentré en lo que quería hablar hoy y yo sé que siendo como el segundo episodio y el primero en que entramos en un tema, pues no estaba seguro si quería empezar ahí tan fuerte, ¿no? Porque en el talk, cuando hablé de esto, pues ya fue como en el episodio 7 y ya había creado un poco de... Pues ya me conocían un poco, quien seguía el programa me conocía, que sea es un poco, ¿no? Mejor que nada en este... Pues si usted escuchó esto la semana pasada y ahora está aquí, o si nada más llegó aquí porque whatever, pues tal vez este episodio va a ser un poco fuerte, va a ser un poco, ¿qué le puedo decir? Este episodio va a ser tal vez no necesariamente gráfico, pero de un contenido tal vez pesado que no es lo que este podcast va a ser. Este episodio, este podcast no se va a tratar de contenido pesado, ni cosas tristes, ni nada por el estilo. Pero hay algunas cosas que en orden para que ustedes me entiendan en donde yo estoy, necesitan saber de dónde vengo. Y pues parte de eso se trata de lo que voy a hablar hoy, y en algunos otros episodios me imagino que hablaremos de otras cosas, pero esto es la razón principal. Bueno, sin más preámbulos, hoy vamos a hablar más fácil, vamos a hablar de lo que es miedo. No miedo solamente en el sentido particular de la palabra, sino cuando el miedo va más allá, ese miedo que nos paraliza, ese miedo que no nos permite dar esos pasos que tal vez sean definitivos en que nosotros finalmente tomemos una decisión drástica, esos miedos que nos paralizan a la hora de tomar esas decisiones, a la hora de cambio, a la hora de cualquier cosa. Simplemente, pues, de dónde vienen esos miedos. Y en mi caso, el miedo ha sido mi peor enemigo desde siempre, y hoy
pues más que nada quiero hablar de dónde empiezan mis miedos. Y ya en otro episodio hablaremos de otros incidentes y pues ya cómo lo he superado y cómo los he tratado y cuáles no he superado, porque pues, el hecho de que yo sea Reiki Master y qué sé yo no quita que todos los días es trabajar y lidiar con muchas cosas y, como dije en el episodio anterior, buscar ayuda psicológica y psiquiátrica. Es una combinación de todo, es un balance. Y pues hoy quiero hablar de, más que nada, mi primer encuentro consciente con miedo, que hasta el día de hoy todavía está presente de una manera muy fuerte en mi subconsciente. Yo nací en mayo 14 de 1982, o sea que acabo de cumplir 38 años. Bien, gracias. Entonces, más o menos, para que tengan una idea, mi mamá, que la quiero, la amo, no tienen idea. ¿Qué les puedo decir? Mi mamá, yo soy el mayor de mis hermanos. Cuando mi mamá quedó embarazada tenía, me parece que de 16 años. Y aquí hay un gap, hay un espacio que inclusive hoy estaba hablando con mi mamá. Hace varios días que no hablábamos. Y hace como 2 meses yo le había pedido que en algún momento pues, me escribiera una carta y prácticamente me llenara de la mejor forma que ella pudiese estos gaps de los que voy a hablar ahora. Se lo pedí de una manera que para nada le estoy pidiendo, le estoy reclamando nada, porque pues fue una etapa en la que ella era una niña teniendo a un niño, estando en una familia donde su mamá, por más que la amaba, no tenía la forma de entenderla, y igual su papá menos. Y pues por muchas razones que igual volvemos, yo no conozco y espero conocer pronto, ella cometió muchos errores, y entre esos pues nada, yo terminé viviendo con mi abuela, la mamá de mi mamá. Ella fue quien me crió y siempre va a ser mi mamá, quien amo mucho, que ahora mismo mi mamá es quien se encarga de mi abuela, y ella tiene Alzheimer, ella avanzado, ya no recuerda prácticamente nada. Es una situación bastante triste que ya hemos hasta cierto punto podido entender. Eso que escuchan son fuegos artificiales que no sé por qué razón todas las noches ahora están explotando fuegos artificiales aquí. No sé, coronavirus tiene a todo el mundo esperando el 4 de julio con ansias, no sé. Pero el punto es que, pues para que tengan una idea más o menos de un principio de mi vida, pues pasa que mi mamá da a luz y volvemos, yo no sé muy bien todo el reguero que pasa, pero yo estoy viviendo con mi abuela, mi mamá no está viviendo en la casa, pero dentro de todo eso pasa algo muy cotidiano. Bueno, además de que dentro de estas circunstancias tenemos que agregar que mi mamá es homosexual. Mi mamá es abiertamente lesbiana, orgullosa, y es muy orgullosa de ella, porque siempre lo ha vivido y lo ha sido orgullosa y lo ha afrontado, inclusive en su juventud, cuando era súper difícil ser ser libre, punto, ser quien tú quieres ser, porque es quien tú eres.
Y pues obviamente una mujer, una niña que para colmo es lesbiana, que tiene un hijo con un hombre que no lo conocen en la casa, o lo conocen, bueno, pero no lo conocen de esa manera, o como sea, porque de nuevo no tengo los datos. Pero el punto es que dentro de ese reguero hay que sacar varias cosas. Mi mamá es homosexual, no está con mi papá por obvias razones, y yo no sé quién es mi papá. Y no entiendo. Las mismas preguntas que puedes tener tú ahora mismo, las tengo yo. Y no es que mi mamá no me haya dado contestaciones, es que hasta hace como 2 meses yo nunca había tenido como dudas. O sea, es que quiero ser bien sincero y no quiero decir, no, es que yo nunca quise saber. No es eso, es que como que por fin hace 2 meses o cuando fuese, es cuando por fin me tocó que ahora es que finalmente necesito hacer la pregunta porque siento que quiero tener las piezas del rompecabezas. Tal vez antes no me atrevía, antes no estaba en una situación mental en la que ni siquiera tal vez sabía que quería hacerlo. Tal vez no sabía cómo subconscientemente, pero era subconscientemente porque conscientemente ni siquiera yo estaba reprochándome nada ni pensando en eso de ninguna manera, ni positiva ni negativa. Simplemente no estaba presente. Pero obviamente me estaba y me está afectando de alguna manera subconscientemente. Es una situación sin resolver en mi cabeza, el hecho de no tener esta información, y en la medida de que he resuelto otras cosas en mi vida y he crecido espiritualmente, he llegado a este punto donde siento que necesito saber. Nada, es como necesito tener todas las piezas del rompecabezas y poder armarlo y verlo. Ok, ahora veo el rompecabezas completo y ya, puedo guardarlo y seguir al próximo. Pero para ponerlos en contexto de lo que yo sé hasta ahora es eso. No sé quién es mi papá biológico, pero aquí viene el problema. Y el problema es que mi papá adoptivo, si se puede decir así, es este señor que ya está muerto, falleció hace unos años, Andrés López Resto. ¿Qué pasa con este señor, no? Este señor, que igual no sé mucho de antes de yo nacer, hasta donde sé, pues era amigo de la familia, era amigo de mis tíos y de mi mamá. Y el señor, aparentemente muy buena persona a simple vista. Este señor trabajaba para el gobierno de Puerto Rico como guardia de seguridad armado del Centro Médico de Salud, whatever, en Puerto Rico. Y pues más que nada era un trabajo con el gobierno, y él aparentaba muy muy bien ser una buena persona. Y él se ofrece, igual no tengo los detalles de cómo pasa esto, pero sí sé que tiende a ser más común de lo que parecería. Se ofrece a darme sus apellidos, su apellido, para que yo tenga pues los beneficios de ser su hijo, de tener el plan médico que tendría, un plan de salud que tendría un niño siendo el hijo de un empleado del gobierno, ese tipo de cosas, ¿no? A él hacía la ilusión también de tener un hijo, que no era nada más eso. Y pues, de nuevo, esto pasa antes de yo nacer o mientras,
nací, pues es como lo que conozco. El punto es que, pues mientras yo voy creciendo, hasta donde sé, este señor, yo tengo mis primeras memorias, son bien, cuando yo era muy pequeño. Y puedo medirlas bastante bien porque las memorias que tengo de antes de mudarme a Carolina. Cuando yo me mudé a Carolina, yo cumplía 6 años, y antes de eso, pues las memorias que tengo de antes de eso, porque tenía 5 o menos. Y yo tengo memorias de cuando tenía 5 o menos, donde este señor Andrés me visitaba. Y pues nada, me visitaba en la casa de mi abuela, que era una casa de madera, en lo que en aquel momento era la calle 13 en Villa Palmera. Ya la renombraron hace muchos años. Y tengo un recuerdo vago de eso. De igual manera tengo un recuerdo vago de la primera vez que me fui con él. O por lo menos la primera vez que me fui, pasó algo malo. Y vivía en esa casa. Por lo tanto tenía mínimo 5 años. Y lo que pasaba con este señor es que tenía una desviación sexual, y pues sufrí muchos años de abuso sexual a manos de este señor, de una manera particular. No me abusó él físicamente, pero a él obligarme a participar en las relaciones sexuales que tenía con diferentes mujeres en aquel momento, y luego con su amante fija, que después se volvió su esposa. Pues obviamente fue abuso sexual y ¿qué se puede decir? Psicológico y todo esto. Pues la primera vez que yo tengo recuerdo de eso, yo tenía que tener mínimo 5 años, porque todavía vivíamos en aquella casita de madera y todo. Y pues ahí esas son mis primeras experiencias con desarrollar no solamente miedo, pero una relación a largo plazo con lo que es el miedo y el trauma y la ansiedad y la depresión, todas estas cosas que pues lamentablemente se quedan, y muchas de ellas se pueden quedar de por vida, y ya una vez las desarrollas tienes que aprender a lidiar con ellas, a controlarlas y a vivir un estilo de vida que te permita no exponerte a ciertas cosas. Pero en el caso de mi padre, lo que pasó fue que empezó leve y fue subiendo de tono. Yo obviamente no lo entendía, no tenía referencia, no tenía a quién preguntar. Cuando pasó, yo estaba muy pequeño. Además de que este señor era muy violento hacia las mujeres, era muy violento como persona en general. Era lo que se le conoce en la medicina como un asco de persona. ¿Y qué les puedo decir? O sea, él era una persona muy manipuladora, entonces sabía cómo comportarse, por ejemplo, cuando estaba en presencia de mi abuela, o mis tíos, o mi mamá, pero fuera de eso era totalmente lo contrario. A mí nunca me dio, nunca me pegó, como se dice, nunca me golpeó, pero inclusive la única vez que me gritó a mí, la recuerdo por lo traumático que fue. Pero pues cuando tienes un niño, que las veces que lo tienes, nunca le tienes que gritar, y tú tienes un carácter volátil, te tienes que imaginar el trauma que yo tenía cuando estaba con él, que nunca le di una razón. Todo una vez empezó como
empezó a comenzar a, oh my God, tengo que parar de fumar. Una vez que esto comenzó, duró como hasta que yo tenía como 12 o 13 años. Yo traté de pararlo muchas veces, pero esto cuando pasaba no era lo único que pasaba. Él maltrataba a estas mujeres físicamente, les daba, que yo no vi, yo vi machetes, yo vi amenazas con pistolas. Recuerda que este hombre era un oficial de seguridad, pero armado. Tenía amigos policías y fue muy mal. Yo nunca viví con él, pero mínimo 2 veces al año él trataba de que yo me fuera con él un fin de semana, o si era verano, 2 semanas al año, un mes. Si fuera por él quería que yo estuviese 2 meses porque él era feliz, porque para él era un excelente padre. Que a su vez, ya cuando estoy en este punto, puedo entender que eso tiene que hablar de su padre y otras cosas, pero pues ese soy yo ahora. Yo, el niño, pues, ¿qué voy a entender yo de eso? Y nunca va a tener justificación. Él obviamente me amenazó y me amenazaba cada vez que me devolvía a casa de mi abuela, que le iba a hacer eso a mi abuela si yo le contaba alguna vez. Yo por supuesto le creía. Y la verdad que sí, fue y es traumático. Ya a este punto lo he superado porque es literalmente una vida de terapia, una vida adulta de terapia para el trauma. Y últimamente, cuando digo últimamente son los últimos años, es Reiki, meditación, poder meditar y tener ese espacio en la meditación y poder revisitar esto desde un punto donde no traiga ese dolor cada vez que lo revisito, sino que lo pueda explorar desde un punto de aprendizaje y de compasión por la situación de aprendizaje, de entender que pues, hay cosas muy malas que pasan, pero pues ya que pasaron, lo único que puede cambiar de todo esto es la manera en que yo lo estaba viendo toda mi vida versus la manera en que lo podía empezar a ver. Estuve como que 6, 7 años en eso y cada año empeoraba más. Cada año tenía que participar más, hasta el punto que yo estaba literalmente teniendo sexo con una mujer, con una adulta de, qué sé yo, 40, 50 años. Cuando yo tenía, 11, 12. Eso me traumó de sobremanera. Y después mi exposición al sexo dentro de la edad normal fue obviamente nada normal. Suerte que sí tuve buenos amigos alrededor mío y amigos de mayor edad responsables a quien sí les pude preguntar y sí me dieron contestaciones adultas y responsables. Pero de nuevo, mirando hacia atrás, uno dice, si hubiese estado preguntándole a chamaquitos de mi edad que me hubiesen estado mintiendo, diciéndome cosas que ni ellos han hecho, como pasa tantas veces, sabrá Dios cuántos errores yo hubiese cometido, cuántas cosas pudieron haber pasado. Pero no pasó. Y aquí estamos. Y llegó el momento cuando yo tenía como 12 que ya yo no podía, entonces ya era mucho trauma. Y cuando ya estaba llegando verano, yo decía, oh, ay, diablo, mano, va a llamar. Y esa presión de cómo le digo que no,
Porque sabes que tienes ese miedo, porque si le digo que no y hago que este tipo se encabrone y venga por ahí, qué sé yo, siempre tienes esto. Y de alguna manera podía escaparme de, qué sé yo, me podía escapar de irme en Navidad, pero ya obviamente en verano me tengo que ir, o viceversa. Pero llegó ese verano y me acuerdo que lo único que me salió fue decirle: no quiero saber más nada de ti. Y fue como este reguero de cosas donde en total es como que no quiero saber más nada de ti. Ya yo no aguanto esto y no me importa, se lo voy a decir a mi abuela. Y es como no saber qué rayos va a pasar, es tener nervios, es tener el estómago revuelto, es toda la vez. Y es la cosa más mala, no es nada como en las películas que dicen que te sientes súper bien, que sí lo he experimentado en otras ocasiones con muchas otras cosas. En ese momento no lo sentí así, pero él no lo reconoció, que es algo que me confundió más todavía en aquel momento, y después también de nuevo no lo entiende por cómo funcionan estos personajes. Él lo desvió a como, sí, entiendo que tú tienes tus amistades y no quieres venir porque estás grande, qué sé yo. Como si no hubiese, como si yo nunca hubiese hablado de nada que tuviese que ver con el abuso. Y inclusive después de eso, él siguió contacto esporádico, así, aparecía a visitar y esto y lo otro. Pero, o sea, fue un periodo de la vida que cargué y siempre voy a cargar, porque volvemos, siempre lo voy a hacer, pero lo cargué desde este punto de vista que estaba cargando todo lo demás, y desde este punto de vista que cargamos muchas cosas, que es donde vamos y en vez de solamente revisitar eventos para poder no repetirlos, aprender, no los revisitamos, pero los revivimos. Y al revivirlos volvemos a sentir todo lo que sentimos la primera vez, y volvemos a sentir el dolor, y volvemos a sentir la desesperación y la depresión. Y hasta que no aprendemos a desconectar las dos y no revivir, pero nada más repasar, hasta que no hacemos eso, tenemos que mejor simplemente no hacer nada, no explorar momentos dolorosos hasta que no aprendamos cómo diferenciar y cómo simplemente separarnos. Y yo creo que meditar es lo único que me ayudó con eso. Ni siquiera la terapia ni los medicamentos me pudieron ayudar. Yo creo que todo combinado es como la fórmula ganadora, pero el toque final fue poder meditar y crear ese hábito, y poco a poco ese hábito me llevó a sentir que finalmente en meditación podía, déjame experimentar otra vez, estar ahí y vivirlo, y poder entonces, porque uno dice, ¿por qué vivirlo? Porque tú quieres vivir algo tan feo de nuevo. Y no es que uno quiera vivirlo, es que a veces, por lo menos en mi caso, yo necesitaba repasar algunas cosas y decir, ¿qué cosas sí pasaron y no pasaron? ¿Qué cosas yo bloqueé? Hay cosas bien malas que yo ni siquiera recuerdo, pero necesito, por alguna razón, recordar, entender, perdonar y finalmente dejar atrás. Y las hice, las he podido dejar atrás, las he podido recordar para olvidar. Mira qué cosa. No sé qué tan lógico sea, si es lógico tan siquiera, pero
hablándoles desde mi experiencia. A mí eso es lo que me ha ayudado a superar eso. Quien me conoce, mis amigos de toda la vida que me conocen, que saben esta historia, saben de lo que estoy hablando, saben el trauma, saben lo que viví. Mi mejor amigo lo sabe, lo vio. Y esto es lo que iba a marcarme para una vida de vivir acumulando miedos. Y entonces, no solamente acumulándolos, pero no los expresaba y no los demostraba. Y tampoco los sabía. Los tenía en el subconsciente y los reprimí y convertí mi personalidad en lo que me gusta ahora mismo, me gusta decirle control. Creé una personalidad de control desde niño. Y me gusta decirle personalidad de control porque es lo que era, es Joel, el que necesitaba tener control de todo. Y ese niño es el que creció toda la vida hasta hace bien poco, necesitando estar a cargo del espacio alrededor, necesitando saber cuántas personas venían, de qué hora a qué hora vienen a la casa, y por qué vino una persona adicional, y me hace sentir incómodo, y por qué tiene que estar todo tan alto, y por qué tenemos que hacer esta actividad aquí donde hay tanta gente extraña y no la podemos hacer allá donde somos nada más nosotros. Y así pasé por toda mi vida, he pasado toda mi vida buscando tener control, y donde mucha gente piensa que el control viene de una cosa del ego. Pues bueno, sí, todo viene del ego, pero no del ego como todo el mundo lo conoce, del ego de yo soy mejor que tú, pero del ego real, que es de la necesidad. Y pues ese era mi caso. No venía del ego de yo tengo que ser mejor, tengo que tenerme esto, tengo que tener control de esto porque soy yo. En mi caso siempre fue yo tengo que tener control de esto porque nunca tuve control de nada. O yo tengo que tener control de esto porque siento que en cualquier momento algo va a pasar y tengo que estar pendiente porque me preocupo. No tenía ninguna necesidad para preocuparme, pero mi naturalidad, mi estado normal era un estado de preocupación. Por lo tanto, necesitaba tener la mayor cantidad de control, que eso es una ilusión, pero yo necesitaba sentir esa ilusión de control, porque siempre tenía miedo. No sabía que era por eso, pero de ahí venía, nada más que miedo. Miedo a que algo iba a pasar y yo me iba a ver en una posición en la que no iba a poder arreglar las cosas y devolverlas a la normalidad, devolverlas a donde todos estuviésemos seguros, porque donde único yo sentía seguridad en mi vida era en mi casa con mi abuela. Mi abuela para mí siempre representó seguridad. Fuera de eso, para mí el mundo siempre se representó como algo inseguro, porque pues mi papá, ya vieron ustedes que representaba a mi papá, mi mamá, que yo siempre me crié con una necesidad muy grande por mi mamá,
mi abuela siempre fomentó el hecho de que no odiáramos, que yo no odiase a mi mamá, de que yo no sintiese rencor, que sea lo que sea, esa es tu mamá, tienes que quererla. Y inclusive cuando habían como roces entre ellas, porque pues mamá siempre siendo mamá, tiene que hazte cargo de tu hijo, todo esto, pues aún así mi abuela siempre pues, se preocupó porque uno siempre estuviese pendiente a amar a su mamá, incluso no importa los errores, todo esto. Y pues volvemos, es mi única referencia de seguridad. Mi mamá no existía estos años de mi vida. Mi papá yo hubiese deseado que no existiera. El hermano menor de mi mamá, que es mi tío Raúl, que es como mi papá, que siempre ha estado ahí, que yo lo amo, ustedes no tienen idea. Él pues igual representaba esa seguridad que representaba mi abuela, pero pues igual estaba en la casa de mi abuela, pues era como parte de ese paquete, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo decir? Es esta situación donde es lo que es, no se puede cambiar, no se puede hacer nada al respecto, excepto verlo de la manera que uno lo quiera ver. Y yo siempre decidí que lo iba a ver de la mejor manera posible a mis opciones, a mi capacidad. Y eso es lo que siempre he tratado de hacer hasta como días, hasta hace poco, que en meditación decidí que necesitaba tener como todas las piezas de qué pasó al principio de mi vida y qué pasó con mi mamá, porque yo sé que mi mamá pues también tiene su historia, también ha sufrido y ha pasado muchísimo en esta vida. Y pues igual me gustaría, pues, en la medida que ella quisiera compartir, me gustaría saber. Y ¿qué les puedo decir? Más o menos eso es más o menos de lo que les quería hablar hoy. Les quería como traer esto en este caso, en mi caso, porque pues más que nada voy a hablar de mí aquí, no voy a hablar de mi propia experiencia, como yo no nada más llegué a Reiki, a estudiar Reiki o a hacer Reiki Master o ahora a hacer Reiki en otras personas o a estudiar masaje, terapia de masaje. Esto no viene en mi caso nada más de querer hacerlo y querer hacer un negocio, no viene de eso, pero viene de una necesidad muy grande que yo tengo y tenía de encontrar de ser feliz, ¿no? De sentirme feliz con mi vida, de sentirme feliz en donde estoy. Yo gracias a Dios no me quejo de donde vivo, de mi esposa, de nada. O sea, pues volvemos, me estoy concentrando en que las cosas que ya pasaron están ahí y ya no las puedo cambiar, y estoy enfocándome en aprender cómo cambiar lo único que puedo cambiar, que es la manera en que veo el resultado de esas cosas. Y pues quería empezar con esto porque es pues de lo primero que me pasó en mi vida y de las cosas más grandes que me pasó. En este punto, ya viéndome aquí con mis 38 años y después de experimentar haber perdido un hijo, tener cáncer, tener fallo renal, haber estado 6 años en diálisis, en esos 6 años de estar en diálisis peritoneal, hemodiálisis, que te falle el catéter, que se te tape la fístula, que se te complique la vena, trasplante de riñón, rechazo del trasplante. Ya después de todo esto, pues qué le puedo decir, o sea, cuando ya estoy aquí
y puedo mirar todas estas cosas y decir, wow, o sea, en todos estos momentos, cuando estaba viviendo todas estas cosas, en su momento sentía, en esta sí me voy a morir, definitivo. Ahora sí que sí. Pero el poder estar aquí, el poder decir, wow, ¿cómo rayos superé esto? ¿Cómo rayos superé lo otro? ¿Cómo lo hice? ¿Qué me ayudó? ¿Quién me ayudó? Porque pues ya, por ejemplo, yo llevo más de 10 años casado. Yo creo que nadie se hace solo. Inclusive la gente que dice que se hace solo, siempre hay alguien al lado tuyo ayudándote. En mi caso, mi esposa, mi familia, mi mamá, tío, mis amigos, mi Juan, allá en Houston, Jessica. Y ahora toda esta comunidad bien bonita que se está formando en Instagram, en Facebook, que de verdad me hacía mucha falta, oh my God, me hacía mucha falta. Me gusta esto, me gusta poder venir a este espacio y ser yo y no tener que estarme corrigiendo tanto y editando tanto, buscar ser tan perfecto. Gracias por dejarme ser yo mismo después de estar en tantos medios donde siempre me había tenido que editar, inclusive en el otro podcast, nada más por el hecho de que es en inglés. Y bueno, vayan y escúchenlo, van a darse cuenta que mi inglés está de la madre. Y pues por obvias razones me tengo que editar más y tengo que cortar más mis trabalenguas que me salen ahí de momento. Y en este espacio pues siento que puedo venir y nada más sentarme aquí frente al micrófono con ustedes y hablarles de cómo me siento y cómo me sentía y cómo cambié algunas cosas para sentirme mejor. Y espero que les sirva, que les ayude de algo y que me dejen saber y que pues sí, que me dejen saber, que me escriban. Yo lo toco. Van a estar todos los links en las notas del podcast y gracias por estar aquí conmigo, gracias por escucharme. Hasta la próxima.